La conferencia con título Menos marketing y más diseño. Una conferencia que viene como anillo al dedo después de haber escuchado a Humberto Matas, que nos ha estado comentando que los mejores proyectos de innovación eran los proyectos de diseño, ya que en ellos se conseguía un mayor desarrollo, una mayor transformación. Hoy contamos con la presencia de Luis Villa y Jesús Gorriti, directores de Fjord y colaboradores de la Escuela de Organización Industrial, para presentar esta ponencia. Menos marketing y más diseño es un título provocador que lo que pretende es poner en valor el diseño de servicios como disciplina que puede transformar un negocio. Servicios digitales como Google Maps o Foursquare son una parte creciente de nuestra vida diaria. Los servicios son como las relaciones humanas, que pueden ser unas relaciones de amor, cuando el producto o el diseño se identifica, o el usuario se identifica con el diseño, y que se puede romper fácilmente si tiene un diseño pobre. Con la llegada de las redes sociales, además, los clientes comparten y hacen públicas sus experiencias con diferentes servicios, y por ello, hoy más que nunca, podemos decir que el marketing es el servicio. El diseño de servicios, según Luis Villa y Jesús Gorriti, es dar forma a experiencias memorables a lo largo de todos los encuentros entre las personas y los productos que usan, e incluso crear entidades vivas que evolucionen y que sean capaces de cambiar con el tiempo según los distintos intereses de sus usuarios. Para hacer diseño de servicios es clave contar con una formación multidisciplinar, no solo en diseño, sino también en tecnología y en temas relacionados con la empresa y con el management. Hay que entender la cultura, la estructura y los procesos sobre los que se construirán los servicios, y es algo que, de nuevo, integramos en los programas de la Escuela de Organización Industrial como una materia fundamental. A la vez, es indispensable combinarlos con una orientación a los resultados y, cómo no, con un intento continuo de superar las expectativas de los clientes. Muchas gracias. Le doy paso a Luis Villa y Jesús Gorriti. Muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes. Luis Villa es mi compañero, yo soy Jesús. Como ha dicho nuestra compañera, somos directores de diseño en Fjord. Luis más enfocado al mundo del negocio, yo al diseño del producto o del servicio en sí mismo. Antes de meternos en materia, vamos a explicar qué hacemos nosotros, porque muchas veces se habla de un tema, de un tópico, pero no se da ejemplos reales de lo que se hace, y queríamos demostraros que sí, que nosotros lo que contamos lo hacemos. Por cierto, de cuando en cuando, con temas que me apasionan como este, hablo un poco rápido, disculpadme de antemano, pero vamos, espero que no me pase hoy. ¿Qué es Fjord? Fjord es una consultora de diseño de servicios. Ahí hay dos palabras que suelen no ir juntas, que es consultor y diseño. Por lo más general van separadas, por lo más general es agencia de diseño o consultora de negocio o algo por el estilo. Nosotros esto lo hacemos, o este naming lo ponemos con conciencia, con sabedores de que no suele ir junto, pero somos consultores. Nosotros no somos gente que tú le llegas, le das un problema, se van, vuelven con la solución y desaparecen. No. Nosotros trabajamos con nuestros clientes mano a mano en todo el proceso, desde el principio de diseño hasta el final, porque si no, ellos no aprenden y nosotros tampoco aprendemos. Necesitamos aprender de nuestros partners, de nuestros colaboradores, para poder hacer un mejor diseño de servicios. Luego haremos el porqué de esto. Sobre todo conectamos personas y tecnología. En la época que vivimos, cada vez hay más tecnología y cada vez hay más usuarios, por decirlo de alguna manera. Y suelen estar desconectados. Un ingeniero tiene una idea genial, define una tecnología y luego esa tecnología llega al mercado, pero el mercado no lo entiende porque no está pensada para los usuarios, no está paralizada con las necesidades de los usuarios. Un ejemplo que Luis siempre se ríe de mí cuando lo pongo, pero es Nespresso. Nespresso es una tecnología que se inventa en el año 76 y no es hasta 15 años después cuando realmente empieza a venderse. Pero cuando se diseña, cuando se plantea esa tecnología, los usuarios no necesitan ese producto, no lo buscan, no lo quieren. Y no hasta 15 años después cuando realmente se puede vender. De hecho, hay por ahí una estadística que dice que desde que se inventa algo hasta que realmente se consigue vender pasan 10 años, más o menos. Podríamos incluso decirlo de Internet. Pero bueno, primero hay que entender
qué es lo que quiere la gente, para luego poder adaptar la tecnología a esas necesidades. Lo hacemos basándonos en 4 disciplinas, lo que llamamos diseño de negocio, investigación e insights, tecnología y diseño de experiencias. Cada una de estas disciplinas componen lo que es el service design y cada una añade un valor distinto a los clientes. Muchas veces, este es el menú del restaurante, hay carne, hay pescado, hay ensalada, y cada una de estas disciplinas añade algo distinto a nuestros clientes. El diseño de negocios lo que añade es el emparejar muy bien lo que es el negocio del cliente con la solución que busca. Muchas veces se diseñan productos que luego el negocio no es capaz de mantener. O sea, se diseñan cosas que son grandes edificios que el negocio no puede construir. Y es mejor, hay que entender muy bien ese negocio para poder hacer una buena solución. En la fase en la disciplina de investigación es lo que decía antes, hay que conocer muy bien al usuario para poder diseñar para él. Y sin un buen entendimiento, las ideas felices no valen para nada. Sin una buena base, no tiene sentido. Y tampoco vale preguntarle qué es lo que quieres, porque el usuario nunca lo sabe. El usuario, un producto nuevo, no es capaz de inventárselo, tienes que diseñar por él. Por eso tienes que entender muy bien sus experiencias, más que lo que ellos te cuentan. Famosa cita de Henry Ford: si yo hubiese preguntado a mis clientes qué querían, me habrían dicho que caballos más rápidos, porque el coche no existía para ellos. En la parte de tecnología, también súper importante, hay que entender muy bien qué es lo que se puede hacer o qué no se puede hacer. Y hay que trabajar muy cercanamente con los clientes, porque muchas veces sus departamentos de tecnología están metidos en una dinámica de la que tienen que salir, y les ayudamos a salir haciéndoles ver que hay otras opciones, otras formas de integrar tecnología con lo que tienen en ese momento. Y la parte más común, la más conocida, es del diseño de experiencia, con diseño de interacción, diseño visual, es en el cual ya definimos el comportamiento de ese producto, de ese servicio en detalle. Los interfaces, lo que la gente suele conocer, ¿vale? Es decir, estas 3 partes de aquí son el entorno sobre el que luego ya generamos el producto para que nuestro cliente pueda ponerlo en marcha y pueda sacar. Un poco en el mercado se entiende que diseño es precisamente esto. O sea, cuando hablan de diseñadores, hablan de gente que hace diseños visuales de interfaces, que ponen iconos, que ponen colores, etcétera, ¿no? Para nosotros el diseño abarca todo el negocio, desde la idea y la conceptualización, los diferentes servicios, los procesos, todos los interfaces, el entender al usuario y luego también cómo hacer que todo funcione. Entonces, básicamente, hay tecnologías que son muy amigables para crear diferentes productos y otras tecnologías que necesitan una serie de adaptaciones, pero sobre todo para ocultarle al usuario la complejidad de la tecnología, ¿no? Es un poco lo que hacemos, es eso, es montar. Le ponemos una piel a la tecnología para que sea más amable y sea más agradable, ¿no? Que es lo que hacen los grandes productos, ¿no? Para hacer magia, para que parezca que es mágico. Bien. Ejemplos de verdad. Con BBVA llevamos trabajando ya 3 años, hemos diseñado con ellos con nosotros, todas las aplicaciones móviles para España, para Estados Unidos, para México, para Colombia, Venezuela, Perú, Chile, aplicaciones para iPhone, para iPad, para Windows Phone 7, para BlackBerry, para Android Tablet. Y todo nace desde una estrategia hace 3 años en el cual se reconoce que el banco tiene que estar ahí antes de que llegue el cliente, y el móvil es la siguiente frontera. ¿Por qué? Porque lo llevamos siempre con nosotros y ya hace 3 años empieza a ver que las tarifas planas asociadas a un móvil, como es un smartphone, como es el iPhone, generan mucha actividad, ¿vale? De hecho, el primer diseño de la aplicación estaba enfocado a solucionar 2 problemas. Uno, saber cuánto dinero tienes, que es lo que la mayoría de la gente quiere, y 2, vender y comprar acciones. Esa decisión, que puede parecer como trivial, se toma de forma consciente porque sabíamos que, por un lado, la gran mayoría solo quería ver el dinero que tenía, y había una minoría, pero muy activa, que eran los que vendían y compraban acciones. Era gente que ya estaba en Internet haciendo esto, y eran gente que el banco tenía identificada como estos tíos lo hacen mucho. Entonces diseñamos la primera aplicación, la de iPhone, pensando en estas 2 cosas. Lo siguiente fue iPad, y en iPad ya encontramos otra sección totalmente nueva, otro sitio distinto, que era el momento sofá, el momento no solamente miro cuánto dinero tengo, sino que empiezo a hacer más cosas. Y tanto la tableta como el smartphone acompañan nuestros movimientos fuera del ordenador, porque el ordenador es un sitio que está fijo. Esto no voy a contar nada nuevo del tema móvil, pero está fijo, y nos acordamos muchas veces de qué tenemos que hacer con nuestro banco cuando estamos fuera de ese ordenador.
Y por eso el móvil, bueno, datos para que los tengáis. El año pasado BBVA empezó el año con unos 60.000 usuarios móviles y acabó el año con 600.000. Pasó de un 0,8% de transferencias, bueno, de transferencias no, de operaciones en móvil al 15% de todas sus operaciones. De hecho, hay un 5% de usuarios del banco que son exclusivos de móvil. Es decir, el usuario móvil ya está aquí, móvil exclusivamente. Yo me comenta, bueno, cuando voy al banco y tal, me comenta mucha gente, oye, qué aplicación qué bien hecha, tal, la uso todo el rato, está mejor que la web. Y yo les digo, no, o sea, está bien diseñada, pero la usas todo el rato porque tu móvil está contigo todo el rato y el ordenador no. Y cuando te acuerdas de la transferencia, pues posiblemente no estés delante del ordenador, estés por ahí. Y el móvil está contigo y por eso lo utilizas. RTVE es otro ejemplo, la aplicación de iPad y de televisiones de Smart TVs, también en su futuro la de iPhone. RTVE nos llegó con un problema que era que necesitaban algún tipo de estrategia para empezar a aparecer en dispositivos. La web la tenían controlada, pero no tenían un lenguaje común para llegar a iPad, a Smart TVs y demás dispositivos móviles, también para CLAN. Y lo que hicimos fue diseñar con ellos no solamente la aplicación de iPad, sino cómo ese lenguaje de consumo de contenido se iba a aplicar a otras plataformas. Otro dato, en 2 semanas pasaron de ninguna descarga, que no tenía aplicación, a 100.000 descargas. Ambas dos aplicaciones, la de iPhone de BBVA y la de RTV de iPad, han sido aplicación de la semana en la App Store. Citibank, en Estados Unidos, por cierto, Fjord, estamos, que se me olvida siempre decir esto, somos 200 personas en Francia, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Alemania, España, Turquía, Estados Unidos y en breve Brasil, por eso me dicen. Y Citibank es otro banco con el que trabajamos que tampoco tenían nada y además con Citibank ocurrió un caso curioso. Ellos estaban acostumbrados al desarrollo tradicional y típico y con esta aplicación les enseñamos que se podía hacer diseño y desarrollo ágil. Sé que parece también un poco tontería en 2012, pero trabajando con muchos clientes son silos, no conocen lo que hay fuera y tenemos que llegar nosotros para ayudarles a... Suena fatal lo que tenemos que llegar, no. Llegamos y les ayudamos, ya está, no tiene mayor historia. Esta aplicación ha sido pieza de estudio por Forrester como un ejemplo de cómo la banca puede cambiar. Puede dejar de ser... Se tiene que dejar de convertir en ese sitio donde tú pones tu dinero y te olvidas de él y se puede convertir en un sitio donde tu dinero tiene sentido. Es decir, hay que evitar que la banca sufra el mismo destino que las telcos, que se convierten en un canal de datos. Pues lo mismo, la banca tenemos que evitar que se convierta en un sitio donde tú dejas tu dinero y ya está. Y Foursquare, que a mí me gusta mucho, Foursquare lo conocéis todos. Es una startup de éxito y demás. Pero yo estoy muy claro que su público objetivo a día de hoy es el iPhone. El iPhone o los dispositivos iOS. ¿Por qué? Porque son los que más actividad tienen. Si veis los datos, aunque hay más dispositivos Android en el mercado que iOS, los 2/3 de las búsquedas móviles de Google son de iOS. ¿Por qué? Porque la experiencia general de iOS es mejor que la de Android. Entonces ellos se centran en iOS. Y dicen, pero somos pequeños, no queremos crecer, no queremos tener que contratar a 20 desarrolladores ni 20 diseñadores, necesitamos un partner que nos ayude a llevar nuestra visión a otros dispositivos, porque también queremos estar en ellos. Entonces nosotros nos hemos encargado de aplicaciones de iPad, Android Tablet, Android y Windows Phone 7. Bueno, trabajamos con ellos desde la oficina de Nueva York. Antes de pasar a Luis, un recordatorio de Robert Stephens, el de Geek Squad. La publicidad es el impuesto que pagas por ser irrelevante. Y este es el principio de la parte interesante de contenido de la charla. ¿Es este? Sí. Ese. Bueno, simplemente, o sea, como decíamos antes de la presentación, la idea era provocar un poco con el título, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un modelo de comunicación y de marketing en el cual normalmente la audiencia recibe una serie de mensajes de manera unidireccional donde no hay participación y donde no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, últimamente, pues, con tema de redes sociales y con tema del boca a oreja, pues está habiendo una serie de productos y de servicios que se están disparando sin prácticamente hacer inversiones en publicidad. Uno de los casos, por ejemplo, más típicos es Mercadona. O sea, Mercadona, por ejemplo, ha sido yo muchas veces digo que Mercadona da superpoderes a la gente, le da la inteligencia suprema, ¿no? Es decir, tengo un secreto, algo que te voy a contar y te va a cambiar la vida. Entonces, realmente lo que ha hecho, hay marcas que lo que hacen es generar una narrativa, que es lo que luego la gente se va a contar, ¿no? Y además se sienten bien traspasando eso. Pues mucha gente, me acuerdo cuando llegó IKEA a España, que apenas estaban haciendo publicidad, era otro como Mercadona, ¿no? Era un secreto que la gente se pasaba. Pues tienes que ir a un sitio que unos muebles súper chulos, súper baratos, eso sí, te los montas tú, pero no pasa nada. Entonces la gente se pasaba el secreto
y era como una especie como de boom, ¿no? Entonces, el señor de Geek Squad hizo una cosa muy parecida. En su momento, cuando veía que todo el mundo, no sé si habéis visto Laura Chanante, el vídeo del amigo informático, bueno, quien esté metido en el tema lo sabrá, era un poco el amigo informático vestido de hombres de negro. Pero lo que hacía el tío es que tematizó de alguna manera la reparación a domicilio de los ordenadores, que era un servicio que él daba, y lo convirtió en un evento en el cual la gente, cada vez que veía el coche por la ventana aparcado, ahí alguien era como el cobrador del frac, ¿no? Algo está pasando ahí. Pues eso, el coche era un tema que generaba una narrativa entre los clientes. Entonces, cuando diseñamos un servicio, al final estamos diseñando una narrativa, estamos diseñando algo que la gente va a hablar de ello, ¿no? Entonces, muchas veces la gente se centra en lo que llamamos diseño, la parte visual que veíamos en el círculo de antes, y lo que estamos haciendo realmente es limitar el concepto de diseño. El concepto de diseño incluye muchísimas cosas, y la narrativa simplemente es que el diseño realmente se sabe si ha funcionado o no cuando el tío cierra el ordenador, cuando el tío apaga el móvil. Es cuando cuenta la experiencia, ¿no? Y eso que cuenta es si el diseño ha funcionado o no. Es ese secreto que se traspasan, es, yo qué sé, pues descárgate tal aplicación. El Shazam, por ejemplo, para iPhone ha sido otro de esos temas. No han hecho ninguna publicidad, pero la gente dijo, ¿quieres el superpoder de saber qué está sonando en cada momento? Entonces, la gente se traspasa esos secretos. Entonces, lo que hacemos es diseñar narrativas dentro del diseño y, sobre todo, vamos más allá de la parte estética o de la parte visual, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando haces un diseño de servicios, sobre todo en este tiempo que corre ahora, estás diseñando unas relaciones con nuestros clientes, ¿no? Es un poco el tema que hay. Durante muchos años... ¿Hola? Sí, ha sido... ¿Me ha ido el eco? Durante muchos años, el modelo tradicional es yo lanzo un producto, hago una comunicación masiva porque tengo todos los canales ocupados y el resto ya lo voy compensando. Y como la gente no tiene la ocasión de hablar realmente entre ellos, pues realmente no había problema en que la gente, pues eso, contratara servicios y tal. Últimamente lo que pasa es que todo el mundo, si os fijáis, está intentando cuidar los clientes que ya tienen, que bastante les cuesta captarlos. O sea, hemos visto que está habiendo un cambio entre la gente, entre el modelo de captar y el modelo de fidelizar. Lo estamos viendo en las telcos, por ejemplo. Han cambiado completamente el tema. Entonces, el diseño de servicios en este momento es clave, porque la gente ya habla, ya tiene espacios donde compartir, que lo que le contaron en un anuncio y lo que le dieron por otro lado no tenía nada que ver. Entonces, eso ya se ha acabado, ¿no? Digamos. Entonces, por eso decíamos que la publicidad es el impuesto cuando tienes un producto irrelevante, que es un poco una exageración y una provocación, pero que muchas veces lo que hacemos es, si diseñamos un buen servicio, el marketing se cuida solo, ¿no? Es decir, llega simplemente a quien no puedes llegar o refuerzas mensajes. Pero no pasa como, por ejemplo, pasó en su momento con Windows Vista cuando lanzaron, ¿no? Que la gente hablaba mucho y ellos, cada vez que hablaba más la gente, más edificios tenían que cubrir por Madrid, ¿no? Para poner Windows Vista, ¿no? Una cosa importante cuando estamos diseñando servicios, y eso son un poco cosas en las que nos centramos en Fior, es que por un lado está estos 6 conceptos, ¿no? Las experiencias líquidas, es decir, ahora toda la información está flotando alrededor nuestro, en forma de servicios, en forma de datos, en forma de interfaces. Entonces, tú puedes acceder a un mismo servicio desde diferentes puntos, desde un móvil, luego te sientas en el ordenador y estás tratando, luego de repente estás en el iPad, luego lo ves en la tele, ¿no? Entonces, todas las experiencias son líquidas, nadie las controla. Entonces, tenemos que entender que todo eso forma parte de un gran ecosistema, ¿no? Muy importantes son las oportunidades, detectar oportunidades y medirlas. Eso es clave porque muchas veces nos olvidamos, nos centramos mucho en el diseño, pero no medimos qué retorno está teniendo ese diseño. Es clave identificar qué puntos de medición vamos a utilizar, pues, para medir si está funcionando o no el servicio que hemos lanzado, ¿no? Porque muchas veces pasa que nos centramos en lo que llamamos el wow, ¿no? En crear ciertos efectos, pero esos efectos se desvanecen y realmente luego dices, vale, ¿qué nos quedamos con esto? Pues no hemos sacado ni un duro, básicamente, ¿no? Luego, el entendimiento a través de insights. Esto es clave, el entender al usuario, o sea, ponerse en sus zapatos y entender por dónde pasa. O sea, muchas veces, bueno, ahora las empresas han pasado, primero fue la época de los ingenieros, luego fue la época de los consultores con los PowerPoints, luego fue la época del marketing y el flash, y ahora es la época del servicio, ¿no? Sobre todo, cada capa va añadiendo un valor, ¿no? Desde que funciona hasta cómo te emociona, ¿no? Entonces, para nosotros es clave que todo un equipo que lleva un servicio en una empresa sea capaz de ponerse los zapatos del cliente, para entender por dónde pasa en cada momento. Muchas veces nos encontramos con situaciones kafkianas, ¿no? De ventanas, el típico caso de tienes que pedir una contraseña aquí, la contraseña es ininteligible, luego vas a otro sitio y resulta que no puedes entrar, tienes que llamar por teléfono, o sea, todo eso es porque hay departamentos que trabajan en forma de silo y nunca se han puesto en la situación del cliente, ¿no? El marketing embebido es lo que decíamos, si tú generas un buen servicio estás creando una narrativa y el propio usuario se va a encargar de contarlo. Por eso es muy importante hacer un servicio que se entienda y que se pueda contar, ¿no? Que puedas decir, vale, ¿qué va a contar el usuario de esto? Por eso es importante entender al usuario y luego darle la historia que va a contar, ¿no? Velocidad de salida, que es clave, o sea, lo que no podemos hacer ahora, en estos tiempos que corren, es tardar para un proyecto solamente para que te escuchen y decir, vamos a empezar 6 meses. O sea, los productos tienen que estar continuamente vivos y evolucionando, y eso te da un poco el diseño de servicios, ¿no? Y luego, por último, el ADN de marca. Hay muchas marcas que, por tema de moda, se están lanzando a una serie de actividades en las cuales no tienen que estar, porque no va con su marca, ¿no? Por ejemplo, pues tienes puesto una aseguradora,
que lanza su marca tradicional, la lanza en modo joven y en modo como que soy, cuando no lo es, no está en tu marca esta actividad. Para eso muchas veces lanzan otras marcas diferentes, ¿no? Entonces, el ADN de marca es clave a la hora de diseñar un servicio. Una cosa muy importante es que al final nos relacionamos con los servicios a través de nuestras emociones. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos llegado aquí y nos hemos encontrado que hemos tenido que preguntar a mogollón de gente para llegar a esta sala. Y resulta que había un punto de información, nadie más lo sabía. Entonces, ¿qué haces? Pues llegas aquí ya un poco como, llegas tarde y cabreado, ¿no? Pues básicamente es eso, que al final todas tus interacciones con cualquier servicio, las colas, que te manden de una ventana a otra, muchas cosas lo que te hacen es, te generan emociones y te generan sensaciones, ¿no? Y es un poco lo que decíamos, cuando cierras el ordenador y dices, joder, pues vaya porquería de servicio, o qué genial, qué rápido fue, qué bonito fue, ¿no? Que fue la magia de Google cuando empezó. Google fue otro superpoder también, ¿no? Todo el mundo decía, no uses Yahoo, usa Google. Y la gente flipaba porque de repente con una sola caja tenías todo el servicio, ¿no? Pues básicamente es eso. Toda esa fascinación, esa iluminación, el cómo te sientes después de usar un servicio, es un poco una clave que tenemos que detectar para intentar embeberla, que luego se convirtiera en una narrativa entre los diferentes usuarios, ¿no? Una cosa muy importante al final es que el valor aumenta cuando llegamos al corazón. Es decir, cuando tenemos algo más emocional, pues por ejemplo, pues no sé si aquí supongo que alguno habréis usado SAP o habréis vivido con él o de él. Yo he vivido de él una temporada y la verdad es que es un sistema que es duro, es potente, muy escalable, tienes todo lo que quieras, pero el usuario no está en ningún sitio. Simplemente el usuario se tiene que adaptar para eso, ¿no? Y hace unos años una empresa pequeñita de Chicago lanzó una serie de productos para la gestión de proyectos y la gestión de una especie como de CRM pequeñito, ¿no? Que tenía lo que tenía que tener y no más. De hecho, presumían de ser el CRM que menos tenía. Pues, ¿qué pasó? Inmediatamente muchísima gente empezó a saltarse todos los procedimientos y a tus equipos de IT para empezar a gestionar sus datos de clientes a través de los productos. Que es una cosa que está pasando ahora, ¿no? Mucha gente está empezando a llevar su iPad a la oficina, dice, lo siento, es que el ordenador que me dejan prefiero poner mi iPad, o usan Google Docs, o usan Dropbox, ¿no? Están saltándose todo, ¿por qué? Porque el servicio interno que tienen de tecnología hoy por hoy está colapsado con otros temas, ¿no? Entonces, la gente al final, pues lo mismo pasa con Google Docs. Si conocéis Evernote o Instagram, por ejemplo, en el tema de fotos, pues teníamos Kodak Gallery, Instagram es brutal. O sea, lo que están haciéndose con ello, o sea, realmente es un repositorio, cada foto es una emoción, ¿no? Es brutal, o sea, la gente cómo lo usa y se ha convertido en una especie como de mini Facebook, mini Twitter, ¿no? Con imágenes. Y sobre todo, que al final la relación con los servicios se parecen a las relaciones humanas. O sea, al final tú tienes una conexión con un servicio y dices, ajá, pues este es el servicio que yo quiero. Luego tienes la cita, ¿no? Digamos que empiezas el momento de engagement, ¿no? Digamos que empiezas a tratar con él y luego ya viene el amor. Es decir, joder, después de haber probado dices, joder, pues me interesa, me voy a quedar contigo, ¿no? Y simplemente, pues eso, a través de la conexión decimos cómo atraer a las personas adecuadas. A través de la cita, cómo puede el servicio seducir e interesar a un usuario, y a partir de la parte de amor, cómo puede mantener al usuario interesado, que es lo que llamamos la fidelización, ¿no? Entonces, simplemente son las tres, digamos, partes trasladado a una dimensión humana. La conexión, lo que decíamos, pues tiene que ser algo diferente, relevante, fácil de explicar, algo que cuando lo veas digas, joder, esto es para mí. La parte de la cita, pues que veas que esto que es para ti, que te llama la atención y que te ha enganchado de alguna manera, pues que quieres interactuar con él, que tienes interés en seguir profundizando, ¿no? Y por último, la parte del amor pues, lógicamente, que es contextual, que es colaborativo, que te ayuda a crecer. O sea, que eres una persona antes de conocerle y eres otra persona que ha crecido gracias a que te ha acompañado durante todo el proceso, ¿no? Entonces, el diseño de servicios. ¿Este eres tú? Sí. Estamos aquí a cuatro manos. Hablamos de esto como si fuera algo nuevo o revolucionario. Lo cierto es que hay servicios que tienen, bueno, 100 años de antigüedad o más, cuando se pensaron como servicios. ¿Alguien conoce las brownies, el caso de Kodak, cuando se lanzó, bueno, a finales del siglo XIX? Le voy a contar porque es breve, pero es un buen ejemplo. Y aparte toca un tema muy importante, que es el tema de la relación coste-beneficio. Tú cuando piensas un servicio, algo que tienes que hablar mucho es si ese servicio va a ayudar a tu usuario a ser un poco más vago. Hace 100 años hacer fotografías era costoso tanto en tiempo como en dinero. Y el señor Eastman, el que montó eventualmente Kodak, Eastman Kodak, lanzó un servicio que básicamente te daba la cámara con el carrete dentro, tú hacías las fotos, devolvías la cámara y él te devolvía las fotos, ¿no?, de que habías hecho en la cámara. Se quitaba de en medio toda la parte de tener que tener tu laboratorio, de tener tú que revelar, de tener que tener cuidado, y él se encargaba de asumir ese riesgo, ¿no? Era más lento que tú tener tu laboratorio, pero era bastante más efectivo y con un coste de inversión inicial mucho más pequeño. Es decir, tú comprabas una cámara y ya está, no tenías que comprarte todo el laboratorio. Es decir, cogió algo que ya existía, una tecnología que ya funcionaba,
y la repensó como un servicio. La parte narrativa era, tú pulsa el botón, yo me encargo del resto. Sí. Pues básicamente es lo que al final la gente se contaban entre ellos, ¿no? Sí. Es decir, elimina todo el... O sea, no elimina. Primero coge algo que la gente decía, bueno, esto ya funciona, no vamos a repensarlo. Y demuestra que algo que todos creamos que se hace siempre así, el típico de, no, siempre se ha hecho así, nadie va a comprarlo de otra manera, ¿cómo podemos ser capaces de coger y cambiar eso? Y adaptarlo a las necesidades reales de los usuarios, que era, yo quiero hacer fotos, a mí me da igual todo el tema de laboratorio, me da igual todo el tema de las lentes, y las cámaras Brownie lo que tenían era eso, que le dabas al botón y te olvidabas del resto, no tenían enfoque. Es un poco el iPhone, por ejemplo, en Flickr, el servicio de fotos online, es la cámara más utilizada del servicio. Y no tiene nada, no puedes hacer zoom, no puedes hacer enfoque, no. Pero ¿qué pasa? Que hace lo que la gente quiere hacer, que son fotos. Una cosa curiosa que la gente no suele fijarse es cómo Apple se dedica, ya me he mencionado a Apple, mierda. Apple se dedica a... teníamos una apuesta interna de no mencionar a Apple, porque es la excepción. Pero Apple se dedica a estar continuamente mejorando los algoritmos para hacer las fotos y vídeos. De hecho, si coges el iPhone 3 y el 3GS y haces un vídeo en un concierto de música, de repente pasas del 3GS al 4, pasas de Dios santo, qué horror, a oh, qué maravilla. Porque los tipos se dedican a analizar en qué situaciones la gente hace fotos y hace vídeos y optimiza la cámara para esas situaciones. Para situaciones en las que la gente lo usa más. Y situaciones además con emoción, situaciones en las cuales te quieres acordar. Pues las fotos en la playa, que más si veis los anuncios de Apple, siempre hay una foto en la playa, por alguna razón. Pues las fotos en la playa, los vídeos de conciertos, y se centran en ese momento, el momento en el cual va a haber una emoción añadida, no tacheada, ¿cómo se dice? Añadida, sí, bueno. Bueno, una emoción y un servicio, una emoción que está pegada al servicio. Y esto es muy importante. Si tú tienes un servicio o das algún tipo de servicio a un cliente y fallas en el momento de máxima emoción, por ejemplo, se te rompe el coche y llamas al seguro y el seguro no responde, acabas de perder a un cliente. Es obvio. Es decir, el tipo te va a odiar el resto de su vida porque no estabas justo cuando más te necesitaba. ¿De acuerdo? Y creo que ya te toca a ti el ejemplo siguiente. Vale. Bueno, simplemente para el diseño de servicios, una cosa importante al final es una cosa que usamos en Fior cuando trabajamos el concepto de simplicidad elegante, ¿no? Es un poco que, bueno, esto es una llave que se sustituye a la llave inglesa, es el workbench, ¿no? Que lo que haces es que tiene la superficie curvada y lo que te permite es hacer más giros de tuerca con menos fuerza y con menos esfuerzo, ¿no? Y además tiene una cosa que al ser forma curva es muy fácil de agarrar del suelo cuando se te cae o del banco, ¿no? Entonces digamos que un poco representa un poco la filosofía de diseño que tenemos, ¿no? Al final tú cuando diseñas un servicio pues tienes que pensar en diferentes ingredientes, ¿no? La simplicidad por un lado por un lado tienes que tener en cuenta que tiene que ser claro, que tiene que ser entendible según llegas, que es el caso de las Apple Store, que el layout es impecable, por ejemplo. Tiene que ser consistente, como es el caso de Starbucks. Starbucks, esté donde esté como esté, siempre lo reconoces. Por otro lado, tiene que ser accesible, o sea, que te puede permitir acceder sin ponerte barreras, o sea, quitar todo tipo de barreras, tanto a nivel de dispositivo, de entendimiento, de visual, etcétera. Y por último, predecible, que es un poco, por ejemplo, lo que está pasando con las redes sociales, con todo el tema de ratings de compradores, etcétera. O sea, te permite minimizar el riesgo porque hay una serie de personas que han tomado un valor para eso, ¿no? Y luego la parte de elegancia, por un lado, es importante la contextualidad. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio de Google Maps, una cosa que tiene muy bonita es que se contextualiza según el dispositivo, según el contexto. Hay un Google Maps, pero tiene 1000 instancias diferentes y 1000 usos diferentes, y además es como un virus que se ha metido en todas las aplicaciones de móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el mundo lleva Google Maps, aunque no lo esté pensando, ¿no? Luego, que tiene que ser customizable, que por ejemplo el CBeebies de la BBC, que lo que hace es los niños al final tienen su propio mini ecosistema con personajes. La belleza, pues por ejemplo, esto es un caso de Air Canada, ¿no? Cómo han rediseñado la tarjeta de embarque, que es una cosa que es que te puedes... O sea, yo como usuario vuelo a Air Canada y me apetece tenerlo para guardar en libros, ¿no? Porque a diferencia del otro, es como un recuerdo, ¿no? Esto es un ejemplo de algo tan simple que nadie nunca jamás se ha dicho ¿por qué narices no rediseñamos algo que utilizamos todos los días? Bueno, todos los días, yo no vuelo todos los días, pero todos los días mucha gente utiliza. Y nadie se plantea, rediseñemos esto. Pues rediseñalo y lo conviertes en un momento de recuerdo, de uy, qué bonito. Y luego hay un tema, por ejemplo, hablando de esto, por ejemplo, el tema de belleza, pues lo que se ha perdido con la tecnología, con los cajeros, las entradas de los conciertos. Las entradas de los conciertos de repente se han convertido, son todas iguales, son digitales y han perdido el componente emocional de que tú lo colgarías en el corcho de tu habitación si eres joven, ¿no? Pues han perdido todo eso.
Hay gente que está de vuelta, las líneas aéreas como Air Canada está de vuelta y está diciendo vamos a poner belleza en todos nuestros puntos de contacto, ¿no? Convertir cada punto en una sorpresa o en algo memorable, ¿no? Y luego, por último, la fluidez, que lo que decíamos, son experiencias líquidas, por lo tanto, tú puedes estar comprando el billete de avión en el ordenador de tu casa, haciendo el check-in en el taxi con el móvil y llegando al avión y haciendo diferentes cosas, ¿no? Conectando. Una cosa sobre la fluidez que la gente se le olvida siempre. Tu empresa puede tener aplicación de iPad, de iPhone, web, número de teléfono y lo manejan diferentes equipos. El usuario nunca va a entender eso. Para él sois la misma empresa y para él sois fluidos. Si no dais el mismo servicio en todos los sitios, un servicio consistente, el usuario va a decir, ¿qué narices está pasando aquí? Generáis una mala sensación. Y el ejemplo clásico pues que vemos, por ejemplo, que tiene muchísimas capas, o sea, son unos servicios más complejos porque incluye lo digital y lo físico, son los servicios de correos. O sea, es un servicio que todo el mundo lo conoce, que además que tiene todo tipo de puntos de contacto, desde oficina, el sobre, vas al estanco a por el sello, vas de repente lo empaquetas en tu casa, luego vas a la oficina, lo echas, lo envías, o sea, rellenas un impreso, o sea, lo preparas por internet, o sea, hay muchísimos puntos de contacto de todo tipo, es el full equip de los puntos de contacto, digamos, ¿no? Y luego, por otra cosa importante es que no importa dónde estés, siempre identificas es correos, da igual el país, lo que sea, identificas el buzón y sabes cómo funciona, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos qué pasa por detrás. O sea, nos lo imaginamos muchas veces, pero la magia de que una cosa aparezca, poner una cosa en un lado y que aparezca en un destinatario al cabo de un tiempo, eso para mucha gente es magia. Es como si hubieran anitos mágicos haciendo cosas por dentro que nadie sabe entender. Que al final es lo que es la tecnología, ¿no? La tecnología son pequeños gremlins haciendo cosas para que funcionen los servicios, ¿no? Entonces, realmente la gente ni piensa el proceso y realmente tampoco les importa. Solo les importa cuando falla. Y además, por lo que decimos, lo único que les importa es que funcione, ¿no? Que digamos que haga nieve, haga sol, haga lo que sea, mi carta llegue donde tenga que llegar. Bueno, lógicamente ahora no son cartas, sino son paquetes de cosas que compramos por internet, ¿no? Y el mundo realmente cada vez es más complejo. O sea, realmente con todo esto, lo de correos, por ejemplo, un servicio postal, al final tiene una complejidad, pero también lo tiene un banco, lo tiene una telco, lo tiene mucha gente. Además tenemos muchas capas históricas, pues por ejemplo, que pasan en los bancos. Recuerdo hace años hablando de un gestor de tarjetas de crédito para los empleados, decían que tenía más de 300 tarjetas. Digo, hombre, no me fastidies, ¿cuántas usáis? Dice 3, pero por si acaso, ¿sabes? Entonces ese por si acaso era lo que hacía que se costara una pasta el desarrollo, el mantenimiento y la gestión, ¿no? Entonces, para una cosa que realmente lo que decíamos, lo iba a usar ni el 1% de los empleados. Y al final la verdad es que nadie quiere tratar con la complejidad. Hay gente que es experto en complejidad, o sea, al final los ciclos, digamos, del negocio es, desde la simplicidad vas haciendo más complejo. Por ejemplo, Flickr cuando empezó era muy sencillo y se volvió muy complejo. Aparece Instagram y se volverá más complejo con el tiempo, ¿no? Facebook al principio era muy sencillo, poco a poco se va volviendo más complejo. Lo bueno es que escucha mucho al usuario porque está continuamente interactuando con él y va evolucionando con sus necesidades, ¿no? Y sobre todo, importante, que los servicios necesitan adaptarse y cambiar, porque la gente, por ejemplo, ya no envía cartas. Entonces, una cosa que es el Mail Global de Deutsche Post, una cosa que hicieron fue crear digamos, una especie como de ID que la gente que estaba dispuesta a que fuera escrito físicamente asociaba IDs de diferentes redes sociales a una dirección física. Entonces, cuando yo escribía y no sabía la dirección de alguien, lo que hacía era, a través del ID le localizaba y le enviaba una carta. Se encargaba Deutsche Post que tenía el servicio, ¿no? Y al final, para el caso de las empresas, al final era como una extensión más de la impresora. Era una pequeña aplicación que se instala en el ordenador y lo que te permite es hacer muchísimas cosas de envío. Entonces, veis un producto y un servicio que era muy tradicional, que está desde la época de toda la vida, ¿no? Desde la época de los griegos con la batalla de Maratón, era uno de los carteros heroicos, ¿no? Y vemos cómo va cambiando hasta que los correos empiezan a apoyarse en el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, como diseñadores, al final necesitamos ver bajo la superficie. Como diseñadores y como consultores también, ¿no? Porque al final hay una línea de visibilidad, que es lo que vemos todos, que está hecha por una serie de puntos de contacto visibles, que es lo que ve y toca el cliente, ¿no? A través de las cosas que el cliente siente que estamos ahí, ¿no? Es un poco el tacto, ¿no? El tacto, la vista, los gustos. Es marketing y comunicación, las tiendas, la gente que está de cara al público, luego la web, aplicaciones móviles, etcétera. Y luego lo que el cliente no ve, que son los servicios de soporte que son invisibles, ¿no? Call center, estructura organizativa, procesos internos, sistemas. Muchas veces cuando las empresas hacen servicios para clientes le traspasan toda esta complejidad y empiezan a hablar de departamentos con el cliente, cuando el cliente ni le importa, ni le va ni le viene. O, por ejemplo, a los empleados que están en personal de cara al público no les dan las aplicaciones o los servicios que necesitan para hacer una mejor atención. Con lo cual tenemos colas, atascos. Para hacer un alta de un contrato, por ejemplo, en una tienda de telefonía puedes tener a lo mejor 6 aplicaciones diferentes que están desintegradas, con lo cual se generan colas. Entonces, realmente al final el servicio es tener en cuenta absolutamente todo. Y lo que se ve al final son lo que habéis visto en los ejemplos, lo de la televisión española, BBVA, etcétera. Pero para hacer todos esos servicios que funcionen, debajo de una serie de decisiones y de trabajo multidisciplinar, con muchos departamentos donde se diseña el servicio, ¿no?
Sobre eso, que es muy importante entender los procesos internos, porque muchas veces si no estamos casándonos sobre la realidad. Si entendemos un problema, como diseñadores podemos diseñar una solución. Si no entiendes un problema, estás siendo creativo, estás siendo un artista, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante entender la parte interior para luego dar una solución adecuada. Entonces, del diseño de servicios... Me toca. Sí. Todo esto no es magia, o sea, todo esto requiere una forma de hacer las cosas, de ver las cosas, requiere un método que nosotros interiorizamos con el día a día, pero que también tenemos que saber comunicarlo al cliente. Entonces, hay tres formas de ver estos problemas. Una forma holística, que es la forma de ver el problema completo, continua, los servicios son continuos, son fluidos, y hay que hacerlo de forma sistémica. Sistémica tanto porque estamos diseñando un sistema, como que también hay que hacerlo sistemáticamente. Cuando decimos holística, esto es muy importante. Lo que decía ahora Luis, hay que romper esa mentalidad de silos. Hay que llegar a un cliente y explicarle que el usuario no entiende lo de los silos, no entiende la organización interna. Un ejemplo muy bueno es cuando llegas a una página de contacto de una gran empresa y te pone como 50 direcciones de correo y 40 números de teléfono y tú dices, ¿cuál de estos silos tengo que llamar? No tienes ni idea, porque el usuario eso no lo entiende, no puedes trasladarle ese problema al usuario, ¿no? Y hay que coger y hacerles ver que esto hay que cargárselo. Yo tengo un cliente que hacemos el chiste que yo soy el que se encarga de hacer el correo interno entre diferentes departamentos, porque hablo con varios de ellos y estoy continuamente diciéndoles a unos, oye, esto está haciendo no sé qué. Eso es un poco, o sea, me hace gracia, pero también me da un poco de tristeza, no debería ser así. Y por suerte nos pagan por hacer esto, pero también nos pagan por convencer a la gente de que tiene que ser capaces internamente de olvidarse de que su estructura interna no tiene que verla al cliente. Y si no tiene que verla al cliente, tienen que hablar más entre ellos. Unidades de negocio, los puntos de contacto, los canales y también las personas. Nosotros hacemos una serie de actividades que, si habéis estado en la conferencia de antes con Humberto, también hace la gente de Designit y bueno, mucha otra gente, que son los llamados, nosotros le llamamos rumbles, workshops, como queráis. Y hacemos el chiste también de que nos gusta traer a gente de toda la empresa y juntarlas en una sala, porque es la única vez al año que pones al CEO de la compañía y al tipo de atención al cliente. Porque ellos no se hablan porque están en el día a día y hay que conseguir que se hablen, conseguir que el de atención al cliente le pueda comunicar sus problemas al CEO, bien a través de ejercicios, bien a través de actividades o bien a través de estos workshops, ¿no? Porque muchas veces el CEO no sabe lo que está pasando y hay que hacérselo ver. Hay que hacérselo ver porque entonces si él no entiende su negocio completamente y es que no tiene tiempo, no va nunca a ser capaz de la empresa de asumir esta visión holística del servicio. El tiempo real, esto es también súper claro. Cada experiencia de servicio es única para cada usuario. Tú no apagas y enciendes la percepción que tienen los usuarios de tu servicio, de tu empresa. Es continua. Tenemos un... ¿Perdón? 5 minutos. Vale, esto es un desafío. Tenemos una gráfica que mostramos cómo un servicio, o sea, una empresa ve un cliente y es puntual, es binario casi, se enciende y se apaga cuando el cliente habla contigo. Pero realmente para el cliente es algo continuo, es una experiencia una narrativa continua, como dice Luis. Entonces hay que estar continuamente entendiendo esa visión a través de investigación, entrevistas, etnografías, codiseño, que también está muy de moda, prototipado, prototipado, luego lo veremos con ello. Bueno, las diferencias entre lo que el cliente ve y lo que el servicio entrega. El cliente ve una cosa mucho yo llamo a mi seguro, le pido que resuelva un problema y el seguro por detrás están ocurriendo, pues lo que decía Luis, no es como el correo, detrás ocurren muchas más cosas que el cliente no tiene que ver ni sufrir. Bueno, flexibilidad y recuperación, esto me ha saltado porque si no nos va a dar tiempo. Lo último, la visión sistémica. Para hacer todo esto hay que hacerlo sistemáticamente y hay que hacerlo como un sistema. Y para eso hacemos estos son como los 5 entregables claves de nuestros proyectos. Puntos de contacto. Definición de qué puntos de contacto va a pasar el usuario con este servicio. Experiencia de servicio. ¿Cómo va a ser la experiencia? Cuando decimos cómo va a ser la experiencia, no diseñamos la experiencia, diseñamos las condiciones para que se dé la experiencia. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Si alguien nos llega y os dice, yo diseño experiencias, no le hagáis mucho caso. Si os dice, yo diseño las condiciones para la experiencia, tiene más sentido. Diseñamos el blueprint del servicio. Esto es como cuando coges en vez de coger un mapa un plano de un edificio, es el plano del servicio. Es todos los actores que están metidos en el servicio, cuándo entran, cómo entran y cómo afectan a la experiencia. La ecología. El servicio no existe solamente en sí mismo. Posiblemente vuestra compañía tenga más servicios.
Y hay que entender ese servicio cómo afecta a otros servicios. Cuando tú añades un servicio nuevo a tu compañía, tienes que decirle a la gente del cliente que va a entrar ese servicio en funcionamiento y tienen que estar al tanto, porque ¿quién no le ha pasado que llama, oye, que yo tengo la cuenta, no sé qué cuenta? No, esa cuenta no sabemos que existe. Una sensación horrible. Y aparte hay que prototiparlo. Diseñar sin prototipar, es decir, sin hacerlo real, tiende al fracaso y hay que testarlo. Famoso ejemplo, otra vez me voy a referir a Apple, lo siento, son las tiendas de Apple. Apple, antes de ponerse a hacer la tienda, se hizo una tienda de verdad. En España, Inditex, las empresas del grupo Inditex, Pull&Bear, Zara, tienen en sus sedes centrales las tiendas a tamaño real y las prototipan. Prototipan hasta los, ¿cómo se llaman? Los escaparates, gracias. Porque si no, nunca te vas a hacer una idea, nunca vas a ver, tu cerebro va a tomar atajos y nunca va a ver la realidad. Tu cerebro tiende a extrapolar. Conclusiones, y esto ya es tuyo. Pues nada, simplemente lo que decíamos, ¿no? Que para el tema de diseño de servicios es clave tener por un lado la perspectiva tecnológica y la perspectiva de negocio. Tecnología porque primero la perspectiva de negocio es porque te dice por qué vas a hacer algo, qué quieres conseguir. Quiero captar más clientes, quiero fidelizar, quiero mejorar mi imagen de marca, ¿qué quiero hacer? ¿No? Porque a partir de ahí viene una serie de dictados. En muchas empresas grandes dominadas por la tecnología, al final la tecnología quien dice lo que necesita un sistema escalable, necesita un sistema seguro, y eso al final tiene un valor a nivel departamental, pero a nivel de empresa no, porque al final lo que haces es dictar qué sistemas van a mandar en la empresa y por lo tanto gobernar la experiencia del cliente. Entonces es clave, sobre todo empezar por la perspectiva de negocio, que es el por qué, luego el conocimiento del cliente, que es decir, para quién lo vamos a hacer, porque es que si estos señores no lo usan, estamos tirando el dinero, no vale para nada. Suele pasar muchas veces que se lanzan productos y servicios que luego nadie usa porque no se conoce al usuario, ¿no? Y por último, la perspectiva tecnológica que te dice el cómo, ¿no? El cómo es cómo vas a conseguir que todo esto funcione, ¿no? Muchas veces nos ha pasado en muchos proyectos que se vende se vende un portaaviones para poner una piscina y solo hay un marinero. Entonces muchas veces el problema de determinado tipo de proyectos cuando no están bien dimensionados, cuando no tienen una perspectiva real, es que se va por todos lados. La parte de negocio se convierte en una comunicación muy flamboyante, ¿no? Como la perspectiva tecnológica es como todos sistemas que parecen la NASA, cuando realmente pues, hay empresas que están solucionando problemas que antes se solucionaban con grandes gestores de contenidos, con blogs, por ejemplo, ¿no? Además gratuitos. Y el conocimiento del cliente, que es clave. Es decir, la empresa está continuamente escuchando al cliente, continuamente. Están las redes sociales por un lado, pero también están todas las interacciones. Entonces, escuchar lo que pasa en el call center y no dar todas esas gráficas que te paralizan, que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Que vas a un sitio y dice satisfacción del cliente y tienes un dashboard enorme lleno de datos que nadie sabe para qué vale cada uno, ¿no? Tú has justificado tu trabajo teniendo esa complejidad, pero realmente no son datos que sean accionables, son datos que te paralizan. Y no, joder, ¿y qué hacemos? Estás buscando, pues aquí están mal contentos y aquí están bien, ¿no? Entonces, digamos que el conocimiento del cliente es clave, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Y de cara a diseñar un nuevo servicio que no existe, por ejemplo, es importante el ponerte en los zapatos del cliente. Sobre todo eso, nosotros lo que hemos hecho muchas veces, hemos ido a acompañar a comerciales, a agentes de instalaciones de servicios, hemos ido a acompañar a empleados en los bancos para entender la perspectiva del cliente y saber un poco qué puntos débiles había, ¿no? Y sobre todo para abstraernos, porque si te dejas llevar, caes la complacencia de decir, no, es que nosotros somos muy complejos, no, es que nosotros estamos así organizados, y no, eso al cliente no le importa. Al cliente le importa es lo que decíamos, ¿no? Cuando he dejado de interactuar con el servicio, ¿qué es la historia que voy a contar a mis amigos o a mis parientes, ¿no? Entonces, a partir de toda esta combinación nos surgen las oportunidades de negocio, que muchas veces te das cuenta de que hay una serie de servicios por los que la gente no estás dando y la gente pagaría gustosa por ellos. Ha pasado muchas veces de servicios que se han lanzado. De hecho, decían que el secreto para hacerse millonario en Internet era lanzar un buen producto y luego te ponías los millones. Y ¿cuál es el secreto? Cargar por ello. Hacer que la gente pague. ¿Por qué? Porque hay gente que está dispuesta y quiere pagar por determinados servicios, ¿no? Y sobre todo, a partir de las oportunidades de negocio te salen una serie de principios de diseño. Es decir, para fidelizar es muy distinto el diseño que para captar clientes, por ejemplo. Uno está más orientado a comunicación y a vender una serie de cosas y otro está más orientado a, digamos, a conservar la relación, ¿no? Entonces, un caso típico son las cámaras de fotos, por ejemplo, cuando te las venden, te dan el folleto que es totalmente satinado, precioso, con la cámara preciosa, y de repente compras la caja, llegas a casa todo emocionado, la abres y cuando abres empiezas a sacar bolsas, el manual en griego, en portugués, en turco, y de repente la cámara aparece al final debajo, ¿no? Entonces eso suele pasar mucho. El marketing, digamos, de comunicación tradicional es muy de captación y luego ya cuando tienes al cliente dentro, digamos que lo olvidas, ¿no? Es un poco lo que dicen los lemas de los casinos muchas veces en Las Vegas, que es mételos dentro y déjales secos, ¿no? O sea, una serie de marketing que se dedica un poco, invierte muchísimo en la parte de captación y en la parte del wow que llamamos, y luego en la parte de decir vamos a crear una relación, lo dejan descuidado porque el cliente ya está dentro. Y ahora está cambiando todo. O sea, todos nuestros clientes, ha pasado en el caso del BBVA, fue muy gracioso porque en el ritual de instalación de estas navidades, cuando todo el mundo empezó a tener los smartphones, el ritual de instalación de
de aplicaciones, todo, a ver, joder, venga, ayúdame a instalar aplicaciones, ¿cómo hago? A ver, ¿qué me pongo y tal? Oye, ¿y qué banco me instalo? Decían. Entonces los clientes de BBVA se encargaban de decir, instálate el BBVA, pero no soy cliente, da igual, hace porque merece la pena. Entonces, cuando inviertes, digamos, en el servicio, al final tú vas balanceando las dos cosas. No hemos pasado una época de marketing de captación y ya estamos en marketing y de diseño de servicios de fidelización. Tenemos que buscar un equilibrio perfecto, ¿no? Para que cuando tú comuniques una cosa y ofrezcas otra, haya un exceso de expectativas, ¿no? Y al final tú tienes que hemos pasado de una economía de bienes donde comunicabas de una manera rápida, los servicios se han transformado en experiencias, es decir, la gente ya en un servicio no es un servicio simplemente, sino que es una historia que va a contar, o sea, están cuidados en detalles y luego transformaciones, al final la gente cambia cuando interactúa con un servicio. Hoy por hoy, clientes de una marca a clientes de otra marca son diferentes incluso en formas de ver la vida, ¿no? Es un poco, se convierte un poco en un lifestyle. Y una vez volviendo al dibujo del principio, lo que decíamos, ¿no? Todo el mundo habla cuando habla de diseño, habla de este trocito. Realmente tenemos en cuenta absolutamente todo, desde el negocio y todo. No cambia nada respecto a la consultoría tradicional, lo que cambia es que nos ponemos en la piel del cliente, ¿no? Entonces es un poco lo que te cambia respecto a diseñar dentro de un despacho con una serie de personas que son más técnicos, ¿no? La idea sobre todo es traer la voz del cliente y la experiencia del cliente a los sitios para que los servicios sean humanos, ¿no? Y lo que decíamos que al final, por esto era un poco lo que veíamos del principio de la conferencia, el título que era provocar un poquito, ¿no? Tú tienes un enganche con un servicio y normalmente cuando haces una comunicación de captación, tú tienes un primer impacto rápido, que dices, joder, qué guay, pero de repente cuando lo empiezas a usar, ves que empieza a perder sustancia, ¿no? Y en cambio, la idea es, sobre todo, es generar un servicio que te permita la interacción, es decir, tengo un iPhone, ahora ha salido el 4, por supuesto que voy a comprarlo, ¿no? Es por supuesto, porque es como tiene que ser. Entonces, la idea, sobre todo, cuando diseñas es esa, es saber cuándo estás diseñando para el impacto, para la captación, y luego también saber que los clientes no se tienen que ir, que muchas veces te cuesta mucho más, lógicamente, el captar un nuevo cliente que mantenerlo, y además un cliente cabreado cuando se va, hoy hace mucho ruido y hace mucho daño, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el diseño de servicios, teniendo en cuenta que al cliente no le interesa nuestra estructura, nuestros procesos ni nada, y sobre todo porque ese servicio, esa interacción con el servicio se va a convertir en una narrativa que va a ser nuestro nuevo marketing, ¿no? Entonces, por eso es un poco la clave. Y básicamente es eso, creo que hemos acabado en tiempo, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Pues si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, encantadísimos. Hola. Sí, nos hemos enfrentado un par de veces de hecho a Apolo, la Universidad de Phoenix es cliente de Fjord de Estados Unidos y es un servicio más. O sea, la verdad es que es un servicio que hay perfiles de clientes con diferentes incentivos. Es decir, una cosa es el alumno que se ha apuntado a una educación y está pagando por ella, y otra es el profesor. Se complica un poco el ecosistema, pero vamos, es un servicio más. Al final, lo que decíamos al principio, diseñar servicios es diseñar narrativas. Entonces, lo que decíamos, si tu servicio está funcionando o no está funcionando, tú solamente piensa cuando el servicio haya desaparecido y el tío está andando por la calle, ¿qué va a contar al resto de la gente? Entonces, si es de educación, si es de viajes, si es de banca, si es de lo que sea, lo que importa es qué pasa cuando has terminado el servicio, ¿no? El after experience, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿no? ahí la duda sería a qué actor te enfocas primero. Claro. Bien quieres incentivar a los alumnos con una herramienta para tomar mejores apuntes, o bien quieres incentivar al profesor con una forma mejor de preparar clases. Es cuestión de evaluar qué actor te interesa más en esos momentos y ir a por él. Esperamos, la aplicación de Apolo al principio se ha enfocado primero en alumnos y en breve se enfocará a profesores, porque todos son parte del mismo servicio. ¿No? ¿Nos podemos marchar? Pues no, si tenéis cualquier cosa más, estamos por aquí mientras, si no queréis preguntar en vivo, estamos por aquí encantados, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias.